Buenas noches. Mi invitado esta vez es el juzgador, magistrado del Poder Judicial Federal, Juan Pablo Gómez Fierro, quien emblematiza la guerra, magistrado, buenas noches, la guerra que se traen el Ejecutivo y el Legislativo contra el Poder Judicial, pero parece ser que usted ha sido decisivo en esta reforma constitucional que pone de cabeza el sistema de impartición de justicia, sobre todo a partir del año próximo. Gracias por estar aquí. Al contrario, Carlos, muchas gracias por la invitación y por este espacio para compartir ideas en torno a todo lo que ha sucedido en los últimos meses en torno también al Poder Judicial. Bueno, algunas de las resoluciones, tanto como juez y supongo que como magistrado, de las que usted pues es autor, contrariaron tanto al presidente López Obrador que, como acabo de decir, usted emblematiza el pleitazo en el que están enfrascados los poderes legislativo y ejecutivo con el Poder Judicial. ¿No siente mala conciencia? Yo creo que mi conciencia está tranquila porque tanto yo como mis compañeros en todo momento cumplimos con nuestro trabajo, respetamos lo que decía la Constitución y en ningún momento adoptamos alguna posición política o ideológica, simplemente decidimos conforme a las reglas que nos rigen y que es la Constitución. Los jueces no podemos seguir alguna corriente política o seguir alguna cuestión ideológica, sino que nos debemos al texto constitucional. La Constitución marca las reglas de convivencia social, se establecen los derechos humanos, las reglas constitucionales, y cuando algún acto de autoridad, cualquier autoridad que sea, vulnera o transgrede esas reglas, nuestra responsabilidad es precisamente que se recupere el orden constitucional y que se cumpla con lo que establece la norma. Puede gustar, puede no gustar, entendemos porque siempre hay una parte inconforme, pero que los jueces en México durante los últimos años hemos cumplido con nuestro trabajo, no me queda la menor duda y mi conciencia está perfectamente tranquila. Bueno, algunas de sus resoluciones, suspensiones o amparos que concedió tocaron fibras muy sensibles en el obradorato, en temas como el de la ley de la industria eléctrica y en qué otros. El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía y la Ley de Hidrocarburos. Dice la palabra telefonía. Juan Pablo Gómez Fierro tiene especialización, entre otros temas, en asuntos de telecomunicaciones, pero también tiene un abultado historial de su profesión, pese a lo joven que es. ¿Cuántos años tiene? 40. ¿Y cuántos en el Poder Judicial? 22 años. 22 años. Pues usted, siendo magistrado y teniendo derecho, según las nuevas reglas, que supongo todavía están por debatirse, usted tendría derecho a permanecer en el Poder Judicial muchísimos años, pero ya anunció que a finales de este mes concluye su responsabilidad como magistrado y que no va a participar en ninguna elección como la que se prevé para el mes de junio del año próximo. Correcto. ¿Para cuántos años tenía usted asegurado la vida o la profesión? Pues de acuerdo con las reglas constitucionales con las que yo participé en los exámenes de oposición y después a las reglas de ratificación a las que fui sometido después de un periodo de 6 años, mi nombramiento permanecía hasta los 75 años, salvo que hubiera alguna causa que motivara un cese anticipado, alguna causa de responsabilidad o algún otro elemento que no me permitiera continuar en el cargo. Pero esas eran las reglas con las que tanto yo como varias de mis compañeras y compañeros accedimos a la carrera judicial. O sea, tendría a partir de hoy todavía 35 años dentro de la carrera judicial que
que ha venido desempeñando. Y usted ha sido juez en distintas, se dice, jurisdicciones. Sí, 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 claro. ¿Y desde cuándo es usted magistrado de distrito? Fui juez a los 30 años y magistrado desde febrero de este año. En opinión del oficialismo, usted es uno de los juzgadores que están en uno de los poderes que, según López Obrador, está podrido por la corrupción y el nepotismo. ¿Usted como cuántos parientes tiene en el Poder Judicial? Tengo un hermano que entró al Poder Judicial en 2008, cuando yo ni siquiera había sido juez. Los dos estábamos más o menos en una posición similar. Mi hermano se regresó a San Luis Potosí, de donde somos originarios, y yo seguí con la carrera judicial, pero yo no intervení, por ejemplo, para que él ingresara al Poder Judicial. De hecho, yo estaba en un cargo, digamos, inferior, era secretario, y él estaba también en un cargo operativo, donde pues cada uno buscó su futuro, pero pues yo no tuve ninguna intervención, digamos, para que él formara parte de la carrera judicial. Bueno, y en muchísimas actividades públicas y privadas, en las familias de médicos, de ingenieros, de abogados, pues algunos de los hijos, hermanos, parientes optan por tener la misma profesión, porque el cargo de nepotismo que les han colgado es muy fuerte, y ni se diga el de la corrupción. Pero la idea que el oficialismo vendió para pergeñar la reforma constitucional al Poder Judicial es que todo está podrido y todo es corrupción en el Poder Judicial. ¿Qué dice usted de eso? A mí me parece que se construyó una narrativa, y desde mi punto de vista muy injusta, en torno al trabajo que realizamos los jueces. ¿Por qué? Porque normalmente el trabajo que realizamos es incómodo al poder, porque nosotros establecemos límites al poder público. La mayoría de las controversias que nosotros conocemos son entre un particular y una autoridad, cualquier tipo de autoridad que sea. Cuando una autoridad, desde el presidente de la República, alguna de las cámaras del Congreso, hasta un agente de tránsito, vulnera alguno de los derechos humanos, nuestra responsabilidad es declarar que ese acto viola esos derechos humanos y que las autoridades deben dejarlo insubsistente y deben cumplir con la norma constitucional. De manera que si las autoridades empiezan a emitir una serie de actos que vulneran la Constitución y nosotros les decimos que esto es incorrecto, pues naturalmente esto no les va a gustar. Y esto sucedió durante los últimos años y las sentencias daban cuenta precisamente de la vulneración tanto a los derechos humanos como a las reglas constitucionales. Este era nuestro trabajo, como un árbitro en un partido de fútbol donde un equipo está cometiendo faltas, donde un equipo está vulnerando las reglas del partido, pues el árbitro lo que tiene que hacer es marcar esas faltas. Al equipo que normalmente le marca las faltas no le va a gustar, pero esa es nuestra responsabilidad. Uno de los argumentos o una de las argucias del oficialismo para justificar la reforma constitucional es que tanto el legislativo como el ejecutivo son electos por el pueblo. Y dicen, el único otro poder que no fue electo por el pueblo es el judicial. ¿Qué piensa de eso? Que el Poder Judicial, a pesar de no ser electo por el pueblo, también es un órgano democrático, porque esa legitimidad se la da la Constitución y porque lo que se requiere en un Poder Judicial es precisamente habilidades técnicas para interpretar la ley, para aplicarla, pero sobre todo una cosa muy importante, para resolver de manera imparcial. Si tú eliges a juzgadoras y juzgadores a través del voto popular, esos jueces no se van a deber a la ley ni a la Constitución, sino a las personas que impulsaron sus candidaturas, que impulsaron esos espacios. Te pongo un ejemplo. Pensemos que en alguna alcaldía un líder social moviliza el voto de 5,000, 6,000 personas y después ayudan a un juez a llegar a que pueda desempeñar ese cargo. ¿Qué va a suceder al día siguiente de la elección? Las personas que votaron por ese juez le van a ir a pedir cuentas. Y el juez, a pesar de que les diga, es que la Constitución marca esto y es que la ley dice esto, las personas que lo impulsaron van a decir, no, nosotros nos importa lo que diga la ley, nosotros te impulsamos, de alguna manera nos representas y debes responder
al impulso del voto que te dimos. Eso no sucede con un juez de carrera que su única responsabilidad es cumplir con lo que dice la ley, independientemente de que pueda gustar o no su decisión. Sí, juzgadoras y juzgadores no responden a la voluntad del electorado, digamos, sino en todo caso responden a lo que establecen las leyes aplicables en materia de justicia, y frecuentemente sus resoluciones pues no son o no tienen por qué ser populares. De hecho, en la mayoría de los casos, las decisiones que tomamos están llamadas a ser impopulares porque protegemos los derechos de las minorías que están desprotegidas. Los derechos, por ejemplo, a la diversidad sexual, los derechos, por ejemplo, a la despenalización del aborto. Habría unas mayorías que, por ejemplo, les gustaría que se eliminaran este tipo de derechos, y el Poder Judicial se pone como un dique de contención para proteger precisamente este tipo de derechos. O que no se castigara, extremo el ejemplo, a una población linchadora o que haya asesinado a una persona mediante linchamiento, porque dirían, pues fue la voluntad popular, entonces no habría castigo para ninguno de los perpetradores. La justicia popular condenó a Jesucristo y liberó a Barrabás, por ejemplo. ¿Cuántas veces no hemos visto que la sociedad condena a una persona y prácticamente pide su linchamiento? En casos como ese, esa persona individual tiene derechos y un juez debe proteger que tenga un juicio justo, que se respeten las reglas de debido proceso. Decía mi papá, que fue abogado público, defensor de oficio, a veces entre más culpable, más defensa necesita, porque frente al reclamo popular de que se lincha a una persona, hay que proteger sus derechos, el núcleo duro de derechos que tiene: un juicio justo, una condena justa, respeto a las garantías de debido proceso. En todos esos casos, un juez independiente no debe responder a la voluntad popular, sino a lo que dice el texto constitucional y a las garantías, repito, de debido proceso. Estamos escuchando al magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, a quien le voy a preguntar si sabe hacer tacos o practicar algún otro oficio o profesión, porque ya anunció que le va a decir adiós a las almas en materia de impartición de justicia. Aguanta aquí. Gracias, magistrado. Muchas gracias a ustedes y hasta mañana.